Hola chicos, hoy vamos a continuar con la clase número 5 correspondiente a los materiales poliméricos. Vamos a comenzar hablando de los polímeros de vinilo y de vinilideno. ¿Cuáles son estos polímeros? O mejor dicho, ¿dónde ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana? Son los que mayormente usan, por ejemplo, en las bolsas, en las botellas, ¿sí? Eso, esos materiales están compuestos por estos tipos de polímeros. Vamos a ver de qué se trata o cuáles son esos polímeros. Se pueden sintetizar muchos materiales poliméricos de adición útiles y que tienen una estructura de cadena principal de carbono similar a la del polietileno, reemplazando a uno o más de los átomos de hidrógeno del etileno con otros tipos de átomos o grupos de átomos. Entonces, ¿de dónde surgen estos polímeros de vinilo y vinilideno? Surgen de reemplazar de la cadena del polímero uno o más átomos de hidrógeno por algún grupo de átomos de otro tipo. Entonces, si solo se reemplaza a un átomo de hidrógeno del monómero del etileno con otro átomo o grupo de átomos, el polímero polimerizado se denomina polímero de vinilo. Algunos ejemplos de los polímeros de vinilo son el policloruro de vinilo, el polipropileno, el poliestireno, el acrilonitrilo y el poliacetato de vinilo. Entonces aquí tenemos una forma general de representar a los polímeros de vinilo, donde se puede observar que el R1 es el grupo distinto que se ha ubicado en la posición donde estaba antes el hidrógeno. Ahora, si ambos átomos de hidrógeno de uno de los átomos de carbono del monómero del etileno se reemplazan con otros átomos o grupo de átomos, el polímero polimerizado se llama polímero de vinilideno. Recuerden el anterior, se reemplazaba un átomo de hidrógeno y acá se reemplazan dos átomos de hidrógeno de la cadena principal. La reacción general de la polimerización del polímero de vinilideno es, entonces tenemos acá, observen que tenemos el grupo R2 y R3 que ha sido reemplazado o que han desplazado a los átomos de hidrógeno para formar el polímero de vinilideno de una larga cadena. Tenemos el R3 y el R2 en la posición donde estaban antes los hidrógenos. R2 y R3 pueden ser otros tipos de átomos o grupos atómicos, no necesariamente tienen que ser los mismos de la cadena principal. Veamos ejemplos de polímeros de vinilo, el primer grupo que habíamos mencionado. Entre esos tenemos el polietileno, ¿sí? Donde el ejemplo más común son las bolsas de polietileno que ustedes usan en los negocios, el policloruro de vinilo, el polipropileno, el poliestireno, el poliacrilonitrilo. El poliacrilonitrilo es el que se usa generalmente en las carpas para los camping, se usa este tipo de polímero. Por eso abajo dice que no se funde. Es porque es muy resistente al calor y a las llamas. Y el poliacetato de vinilo. Estos son los ejemplos más comunes de los polímeros de vinilo y que lo vamos a seguir usando más adelante cuando resolvamos ejercicios. Y los ejemplos más comunes, que son menos, los de los polímeros de vinilideno, donde tenemos el cloruro de polivinilideno y el polimetil metacrilato. Ahora vamos a hablar de los homopolímeros y los copolímeros. Aquí van a tener que, vamos a analizarlo bien en profundidad para poder luego resolver los ejercicios de los materiales poliméricos o de los polímeros. Los homopolímeros son materiales poliméricos que consisten en cadenas de polímeros formadas por unidades sencillas que se repiten. Entonces tenemos, esto significa que si A es una unidad que se repite, es decir, el mero,
Una cadena de homopolímero tendrá una secuencia de distintas veces A, en la cadena molecular del polímero, por supuesto. Y los copolímeros, en contraste, consisten en cadenas de polímeros formadas por dos o más unidades químicamente diferentes que se repiten y que pueden estar en distintas secuencias. Aunque en la mayoría de los copolímeros, los monómeros están dispuestos al azar, se han identificado 4 tipos distintos de copolímeros. Entonces aquí tenemos los homopolímeros, que son largas cadenas donde se repite un solo tipo de polímero, de meros. En cambio, los copolímeros son aquellas cadenas en donde están formadas por dos o más unidades o más meros que se repiten en distintas formas. Dentro de este último, de los copolímeros, hay una clasificación de 4 tipos de copolímeros. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Tenemos los copolímeros aleatorios, son aquellos que diferentes monómeros están dispuestos aleatoriamente dentro de las cadenas del polímero. Es decir, si A y B son monómeros diferentes, entonces una disposición puede ser una disposición, por supuesto, aleatoria. Tenemos A, B, A, después seguimos con 4 veces B, 2 veces A, una vez B, una vez A, y así todo de manera aleatoria. Nunca no sigue un orden esa cadena del polímero. Por eso se lo llama o se los clasifica como copolímeros aleatorios. La segunda clasificación son los copolímeros alternantes. Es decir, diferentes monómeros muestran un orden definido alterno. A diferencia de la primera clasificación, aquí vamos a tener un orden con respecto a los monómeros que forman esa cadena. Fíjense en que tenemos unidades de A, B, A y B. Todos siguen un orden definido. Y ese orden es alternado. La tercera clasificación son los copolímeros de bloque. Diferentes monómeros en la cadena están dispuestos en bloques relativamente largos de cada monómero. Como por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Tenemos un bloque que está formado por 4 monómeros A, o 5 monómeros A, perdón, y el otro bloque que está formado por 5 monómeros de B. Y así sucesivamente se forma la cadena de este polímero. Luego tenemos, y por último, los copolímeros injertados. Apéndices de un tipo de monómeros se injertan en la cadena larga de otro. Como por ejemplo, tenemos aquí el polímero, que está formado por unidades de A, es injertado por otras cadenas más cortas donde están formadas por monómeros de B. Estos son los copolímeros injertados. Tanto los homopolímeros como los copolímeros vamos a realizar un par de ejercicios en la siguiente clase. Aquí tenemos, para que lo veamos en forma de figuras, de gráficos, tenemos las 4 clasificaciones en las cuales se puede observar. En la primera, por ejemplo, tenemos los polímeros, el copolímero alternado, donde tenemos una distribución aleatoria de los monómeros. En la segunda, los copolímeros que se encuentran de forma ordenada. La tercera, en bloques. Y la última son los copolímeros injertados. La polimerización de reacción en cadena puede ocurrir entre 2 o más monómeros diferentes si estos se pueden introducir en las cadenas crecientes en las mismas proporciones y niveles de energía relativos. Un ejemplo de un copolímero industrialmente importante es el que se forma con el policloruro de vinilo y el poliacetato de vinilo, y que se usa como material de recubrimiento para los cables, los estanques y las latas. ¿Sí? Acá ya estamos entrando un poco más a cómo se van formando esos copolímeros. El copolímero mencionado recién es el que se forma, como dice, entre el policloruro de vinilo y el poliacetato de vinilo, y se obtiene el copolímero de
policloruro de vinilo y poliacetato de vinilo. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase vamos a comenzar a realizar ejercicios de polímeros. Hasta luego chicos.